propias, con estándares de calidad exigentes y amigables con el medio ambiente. Almacén Don Bosco, quesos y dulces de leche, de la Escuela Agrotécnica Salesiana de la zona rural de San Ambrosio. Almacén Don Bosco, puntos de venta minoristas en San Martín 330 y Gobernador Guzmán 2020. Venta mayorista en Padre Silvi 505, colectora A005. Las cosas del buen comer. Recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana. Hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Bueno, si logro captar la atención de los dos compañeros que tengo en la mesa, porque están viendo cómo acaba de empatarle Japón a Alemania. Estaba peloteándolo Japón a Alemania, había tenido su chance también Alemania, gran respuesta del arquero japonés, y se ve que el arroz hace muy bien, futbolísticamente hablando, y está empatando Japón con Alemania. Otro resultado que si se mantiene es sorpresivo. ¿Cómo le va a Lautaro Irastorza Rosia? Todo bien, ¿Cómo anda días. usted? ¿Bien? Todo bien, por lo menos. Bueno, me alegro mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy haciendo un poco alusión a todo lo que es mundial y como es un mes en el cual se desarrollan gran cantidad de partidos, sobre todo para las selecciones que llegan a instancias finales. Sí. De cómo se maneja una recuperación en este tipo de deportes. ¿La física o la anímica? ¿O van juntas? Van seguir, una contribuye a la otra, creo yo, de mi parte. Sí. Riquelme les clavaría un asado al toque, ¿no? Eso hoy haría un dice. asado, mañana haría otro asado, pasado haría otro asado. ¿A quién no lo pone de buen humor un asado? Un asado, ¿sabes qué? Como unión grupal seguramente viene bien. ¿Viene bien? Comunión grupal la bajó un poquito, comamos un... No, pero vos haces un con caro. Una, suponete... es lo mismo, un pedazo de zapallo hervido en una comunión grupal te termina de alimentar la interna. Pero bueno, para afianzar cuestiones grupales siempre viene bien en deportes así de conjunto. Según los periodistas deportivos, vos escuchaste algo, Rodri, que anoche hubo una reunión hasta largas horas de la noche en las habitaciones de los jugadores argentinos. Bien. ¿Qué se habrán dicho? ¿Qué se pueden decir? Apoyo anímico, revisión de cuestiones de partido. O el técnico que tenemos no nos sigue. ¿Qué puede haber ahí? Bueno, uno supone que deberá ser parte de la terapia para obvio remotivarse. Y no es fácil, aparte más de la mitad de los jugadores eran debutantes también en un mundial, así que no es fácil manejar esas cuestiones anímicas. El famoso miedo escénico. Sí, también, totalmente. Vamos a ver desde el punto de vista alimenticio. Alimentario, exactamente. Con respecto a Argentina, bueno, una seguidilla de 3 partidos por el momento, hasta lo que queda hasta el miércoles de la semana que viene, en el cual tenés una semana para disputar 3 partidos y también entrenamientos en el medio. Entonces por eso es muy frecuente a veces ver determinadas cuestiones o sea lo que nosotros denominamos fatiga. Que la fatiga por lo general está definida como el término que se utiliza para describir todo lo que son sensaciones generales de cansancio y reducción de lo que es todo el rendimiento a nivel muscular. La fatiga dentro de esto se puede manifestar de diversos modos, hay causas fisiológicas y nosotros netamente vamos a hablar de las nutricionales. Estas fisiológicas obviamente van de la mano con las nutricionales porque dentro de esas, dentro de lo que es el fútbol, es un deporte que se denomina de características intermitentes por el famoso cambio de ritmo, no es un deporte cíclico como, no sé, hablamos recién con Nico, el ciclismo, por ejemplo, que es un deporte que uno repite el mismo gesto durante un periodo de tiempo, algo más de resistencia. Y es otra la dinámica del consumo de energía. Exactamente, es otra dinámica del consumo de energía porque el cuerpo a veces cuando uno utiliza estos arranques o velocidad de sprint, lo que utiliza como combustible es este glucógeno muscular que la reserva fundamental son los hidratos de carbono a nivel de los alimentos. Entonces, una de estas causas a veces relacionada a la fatiga
y se suele ver en muchos futbolistas, no a este nivel porque ya la selección hace un tiempo viene trabajando con un cuerpo nutricional que está a cargo de Luciano Aspena, se llama el chico, y vienen puliendo varias cuestiones ya con respecto a la alimentación, y está bueno que es algo que también ya lo traen de los clubes a nivel de Europa. Esta depleción de glucógeno es una de las causas de fatiga, es decir, te quedaste sin este combustible en el músculo que te ayuda en los sprints, en este cambio de ritmo, entonces te cuesta arrancar, te cuesta... y a veces a qué se asocia, a que no tienen un buen consumo de hidratos de carbono, por ejemplo, en esa alimentación, en esa recuperación. Ya vamos a ver cómo al final se trabaja esta recuperación de un partido a otro y obviamente entre sesiones de entrenamiento. También muy ampliamente visto, hace poco una foto, por ejemplo, de Otamendi con el Papu asociado a la alta temperatura que hace, sobre todo en Qatar, por eso obviamente el Mundial se disputa, entrena a la noche, y el tema de que la foto se ve que le arrojaba agua por un tema también de alta temperatura, el tema de la deshidratación. También que estos estadios con el nivel de tecnología se buscó que se refrigeren, que tengan una temperatura menor a la media ambiental, pero aún así el jugador transpira y pierde agua por respiración. Y en esa deshidratación, uno a veces cuando tiene una deshidratación muy acentuada, empieza a veces a dar fallas a nivel del sistema, por ejemplo, nervioso, a nivel de esta contracción muscular que no sea a la hora de ser resolutivo para dar un pase, para patear al arco, para parar la pelota, en ese sentido. Cuando a veces hay un bajo consumo de carbohidratos, se caen estas hipoglucemias, por ejemplo, este descenso del nivel de azúcar en sangre o de la glucemia, mejor dicho, que afecta al sistema nervioso. El sistema nervioso central, de lo que más se alimenta es de glucosa. Es su combustible preferido. ¿Y eso también cambia el ánimo? Sí. ¿Sí? Sí. Afecta sobre el espíritu, no sé cómo llamarlo, las energías positivas que uno tiene que tener para enfrentar un desafío. Sí, si vos estás cansado, fatigado y todo, obviamente no estás con la mejor onda, por así decirlo, que si estás descansado, si estás bien alimentado, en ese sentido. ¿A qué hay que empezar a recurrir en estos casos? Que se suele recurrir mucho, o se suele ver, por ejemplo, también, eso es lo que me había faltado nombrar, en la causa de fatiga, los calambres musculares. Muy ampliamente frecuente verlo en esto. Uno siempre se pregunta cuál es la causa, y por lo general es multifactorial, un calambre, pero a veces está asociado a una alimentación deficiente, a una mala hidratación, o sea, una deshidratación, a que en esta, de cuando uno pierde líquido también pierde sodio, pierde potasio. Yo pensé que el que corría más estaba más expuesto al calambre. No, por lo general a veces que si uno corre más y no tiene de apoyo esta alimentación, esta hidratación, puede que el calambre igual se desencadene porque es un mecanismo también del cuerpo de recuerdo la carrera de Román Riquelme que haya tenido un calambre. No. Corría poco, eso no quiere decir que jugaba mal o corría poco. Perdóname, pero acaba de Japón meter el 2-1. Le está ganando Alemania. Seguimos en para. Vamos a ver si el VAR no lo cambia. Están festejando todo, pero ¿viste? Festejan y miran para todos lados los japoneses. Y eso que miran así sospechando que puede haber alguna cosa. Esperemos todavía, de todas maneras. Perdón que no lo vino interrumpí. Sánchez, pero te tirando un chiste de la misma índole. Exacto. Es que es el delegado de Sánchez sobre la tierra. Claro. Bueno, a ver, pará. Están saludándose, pero bueno, acaba de meter el 2-1 Japón. Otro sorpresón, 83 minutos del segundo tiempo. Lo que vos mencionabas, ellos tienen una alimentación muy rica también, lo que es hidrato de carbono, fundamentalmente porque utilizan mucho el arroz, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, yo lo tiré como chiste, pero ¿es real? No, es real en ese sentido. Ellos tienen culturalmente una alimentación donde el arroz toma un rol primordial. Tengo que aflojar el arroz y murciélago. Arroz y murciélago. Exactamente. Uy, está con todas las luces. Sí. Por eso te digo, no está Sánchez. Tiene más luces que los edificios de Doha a la noche. Sí. Bueno. Con respecto a lo que se utiliza mucho durante a veces los partidos, que se le ha visto a varios jugadores, el tema de utilizar geles o bebidas deportivas, estilo de las marcas tradicionalmente conocidas, la bebida isotónica, que incluso hay muchos jugadores, como por ejemplo se ha visto en entrenamiento de la selección, no las ingieren, sino que se hacen enjuagues o buches bucales y las escupen. Eso pasa con los tenistas también. Eso pasa mucho con los tenistas. Sí. Entonces, ¿qué genera eso? Esas bebidas por lo general tienen este contenido de hidrato de carbono, de azúcar, que a la hora de hacer ese enjuague, los receptores que tenemos en el sistema nervioso a nivel de papilas gustativas interpreta que vos estás consumiendo eso. Entonces reduce esta sensación de fatiga porcentualmente de un 2 a 3% en varios estudios que se han hecho.
Y a veces esta ingesta, que hay jugadores que sí lo consumen, contribuye a mejorar esta ingesta. Una engañifa. Claro, exactamente, como que engañas un poco el cuerpo de ese modo, en ese sentido. Y quienes lo consumen también, obviamente, en esta habilidad de ser más resolutivo, de estar más lúcido a nivel mental, porque a nivel mental lo que más se consume es la glucosa, aumenta, incrementa en ese sentido. ¿Qué más? Hay que enfocar entre partido y partido, por lo general, lo que nosotros llamamos las 4 R's de recuperación. Fundamental, uno de los parámetros que mencioné asociado a fatiga y deshidratación, lo que primero hay que priorizar es rehidratarse. Los jugadores, no solamente a veces con lo que es agua que no alcanza, a veces es necesario combinar con este tipo de bebidas isotónicas que tienen estos minerales como sodio y potasio, que intervienen en contracciones musculares y que a veces se pierden mediante sudor. En estos casos de selecciones sí la súper fino y cada jugador sabe cuánto transpira, cuánto pierde de peso y sabe qué es lo que tiene que tomar. Recarga en reponer estos depósitos de carbohidratos que se depletan en estos esfuerzos de mediana alta intensidad, sobre todo cuando se hace una sprint, con este tipo de alimentos de hidrato de carbono, toda la gama de legumbres, de cereales. Por eso es fundamental cuando uno viaja, sobre todo en mundiales donde la cultura es muy diferente, tener muy estudiado la gama de alimentos disponibles y si no la misma delegación, como así se generó el problema con la yerba, llevar determinados alimentos o marcas de suplementos que ya trabajan y conocen y que no corre el riesgo de no encontrarte con nada allá. Una buena ingesta también de alimentos fuente de proteína, esto que a veces asociamos a la gama o lácteos o carnes o alimentos de origen vegetal que las contengan como legumbres, para recuperar esa fibra muscular dañada y favorecer esta recuperación y no predisponer a un calambre o una deficiente contracción durante un partido. Y fundamental, esto también del descanso. El descanso, sobre todo nocturno, ya obviamente están acostumbrados al horario de Qatar, pero el descanso es fundamental porque hormonalmente todos los procesos de recuperación se producen durante la noche. Bien. Esos son los 4 pilares que siempre se trabaja en nivel de deporte de conjunto, sobre todo cuando es a nivel tan de élite en ese sentido y es donde sí la más fino. Bueno, ojo Adrián Sasso, que si sigue Scaloni en la selección se viene un nuevo nutricionista para el seleccionado que venga. Y seguramente. Ojalá. Gracias, sí. Ojalá, ya. No vendría más acá, no vendría más acá, Lautaro. Pero lo voy a saludar, No me voy a olvidar de ustedes. Gracias, Lautaro. Una camiseta conseguimos del hijo de Messi. Un shortcito, por lo menos. Gracias, Lauti, muy amable. Hasta la semana que viene.